A dar inicio a la revisión de la última semana. Voy a hacer unas preguntas y respuestas. Vamos a participar todos. Si hay alguna duda, lo vamos a clarificar en el camino. Entonces vamos a hacer una actividad de preguntas y respuestas, revisión de flebotomía. Pero como van a ver, también hay algunas preguntas de anatomía, fisiología, de leyes, ética. Va variado y ya el otro jueves vamos a ver lo que es electrocardiograma. Entonces vamos a ir así. El formato que van a ver en las preguntas es igual al que se da en el examen de la ANCA, que es el de múltiple escoge, llenar espacio. Como dijo el doctor, bien raro que pongan verdadero o falso. Y casi siempre es el múltiple escoge con o llenar. Así que veamos esta pregunta que tiene que ver con la acción de las articulaciones. En esta ocasión dice músculos que actúan en la articulación de las rodillas, exhiben dos movimientos. ¿Cuáles son? Flexión y extensión. Flexión y extensión. Sí, en esta zona particularmente solamente esa es la acción básicamente que se observa con la disminución del ángulo, ya sea en cualquier movimiento. Disminuciones de los ángulos serían en flexión y la extensión sería el retorno, aumento del ángulo de la articulación. Entonces tenemos flexión y extensión. Como asimismo se observa la misma acción en distintas partes del cuerpo, tenemos acá no se logra ver, pero también tenemos movimientos de flexión de lo que es la parte del cuello, extensión del brazo y luego las rotaciones que son más que todo de lo que es la cadera, las rotaciones internas y externas que complementan, por ejemplo, en el caso de la pierna, los movimientos necesarios para subir gradas, hacer movimientos laterales, izquierdo, derecho. Los jugadores de soccer hacen buen uso de la musculatura de la cadera y la región glútea, la flexión y extensión de la rodilla para los dribbling que se hacen, igual que en el fútbol americano los running back hacen mucho uso de estas articulaciones que también por ser de alto rendimiento son muy lesionadas en las prácticas y partidos oficiales. Ahora vemos esta pregunta que dice, cuando se saca sangre, ¿por qué es el cultivo de sangre llenado primero? Prevenir contaminación. Para prevenir contaminación. Eso es así. Lo que se pretende es la prevención de la contaminación cruzada de los frascos o botellones de las muestras de cultivos de sangre. Así que esa es en el listado que vimos, ya vamos a verlo más adelante. Si está indicado en la orden tiene cultivo de sangre, sería el primero que se toma. Posteriormente se sigue el orden regular del llenado de los, de los tubos o frascos de cultivo. Veamos este que dice que si una persona le dejan el torniquete por mucho tiempo, ¿qué es una consecuencia de eso? Podría ser ¿Qué pa- ¿Cuál? hemólisis, podría ser. O hemólisis. La número uno era la hemoconcentración. Acuérdense que la hemoconcentración sí está descrita cuando dejamos el torniquete. ¿Cuál dijimos que era el tiempo que debíamos de dejarlo máximo?
¿O qué consideraríamos mucho tiempo? ¿Mayor a cuánto? Bueno, era de 1 minuto. O sea, mayor de 1 minuto ya lo consideraríamos prolongado para el torniquete. Entonces tenemos que hacerlo de 0 a 60 segundos. La ubicación de las venas, tomar la vena y tan pronto se establezca flujo, como ya se ve en esta fotografía, que ya se ve que el tubo ya empezó a llenarse. Entonces sería el momento adecuado para que el flebotomista ya retire el torniquete y evitar la hemoconcentración como una complicación del procedimiento si se deja mucho tiempo. La hemólisis está descrita en cuanto al tamaño de las agujas. Si la aguja es muy pequeña, el número probablemente sea grande. Podría ser una aguja 26 o una 25, que son algunas de las que traen estas agujas con alas o mariposas. Anda por 25 o 26. Son bastante cómodas, duelen poco, pero el diámetro del lumen de la aguja es bien pequeñito, entonces algunos glóbulos rojos podrían romperse y provocar hemólisis de la muestra. Entonces hemólisis lo podemos más con la aguja, la hemoconcentración con el torniquete prolongado, y la lesión nerviosa es más que todo cuando tiene que ver con la ubicación, el sitio de venopunción. ¿En qué momento se etiquetan los tubos de sangre? Los tubos colectores se etiquetan en qué momento. Lean ahí. La número 3. La número 3. Eso lo vimos también en el video. Es bien importante que recuerden eso, que probablemente el, el récord electrónico, el EMR, les va a producir las etiquetas, y son etiquetas que ya están casi que listas de solamente pegar sobre el tubo, pero hay que hacerlo no en el momento de la venopunción, sino que después, cuando ya, si ustedes ven esta fotografía, ya aquí ya no hay torniquete, ya se retiró, ya no hay tubo, acá ya está vacío el sostenedor de tubo, ya la persona está poniéndole el seguro a la aguja y se dispone ya a ponerlo en el contenedor de objetos con filo, y ya es el momento entonces de los tubos que se colectaron, de pegarles las etiquetas, de poner las iniciales, poner la fecha, poner la hora, ya quedaría listo el tubo para ser enviado. Si ustedes ven también acá, la posición de la etiqueta tiene que ser en forma longitudinal, siguiendo el eje largo de la etiqueta, que sería este eje largo, angular, y más o menos como a una distancia de media pulgada a 3/4 de pulgada del borde de la goma de color. Entonces más o menos en esa distancia se le coloca el tubo, y luego ya se puede colocar las iniciales, la fecha, la hora. Y ya si el tubo tiene que ser colocado en una protección de luz, también se hace en ese instante o se envía de forma regular, dependiendo de la indicación que se ha dado, si es STAT, si es rutina o si es as soon as possible. ¿Cuál de los siguientes exámenes podría requerir una forma de custodia de cadena o de cadena de custodia?
esta palabra probablemente sea la importante a leer. Chain of custody, que es una forma de custodia o protección de la muestra especial. Ok, vamos a ver. La que necesita una protección especial por el contenido que va ahí es la prueba de droga. El cultivo sanguíneo no, el donante de sangre tampoco, ni el monitoreo de una droga terapéutica, que sería un examen de, de rutina, pero esta sí, porque muchas veces se utiliza para pruebas de que se está cumpliendo con el protocolo de respeto de no usar drogas de tipo recreativas. Este contenedor que ven acá es de orina y también se usa mucho en el instante. Muchas veces, creo que lo hablamos hace un par de reuniones, que dijimos que todos estos colores que ustedes ven acá tienen un tipo de sustancia que detectan. Acá no se ve muy bien, pero algunos aquí se ve metanfetaminas, que son metanfetaminas, están los cannabinoides, los barbitúricos, está la cocaína, morfina, hay varios. Todos estos colores significan una sustancia que es dentro del panel multidroga que está detectando esta prueba de orina. También acá no se ve, pero muchas veces en el otro extremo, creo que está aquí a la vuelta, tienen una zona térmica que también nos marca temperatura. Entonces la muestra fresca de orina que se acaba de dar tiene que estar tibia y marcar temperatura corporal. Ya una muestra fría ya sería una muestra antigua. Muchas veces los pacientes son, en el afán de querer burlar al sistema y a la clínica, pueden llevar unas muestras ya en bolsas de 1 o 2 horas de antigüedad, entonces ya es una muestra, ya está fría, ya no está a temperatura corporal, entonces no va a marcar nada. Si no marca temperatura, casi que es una muestra nula, ya ni se procesa, no tiene valor el resultado. Si es todo bien con la temperatura, entonces hay que ver acá los resultados, que por ejemplo el positivo nos da una línea. Si obtuviéramos, por ejemplo, una línea por acá, una línea para acá, entonces sería positivo a metanfetaminas, barbitúricos. Entonces eso se tiene que registrar en el expediente médico del paciente el hallazgo. Esta, este contenedor también se vuelve a cerrar y se le coloca una etiqueta que va de lado a lado y lo que hace es como que vuelve a poner hermético el contenedor para que no sea violentado y vuelto a abrir, y puede ser que esté negativo todo y ya lo abren y le colocan alguna sustancia. Entonces lo que se hace es, se coloca este protector de lado a lado, ya eso permite que si hay una ruptura de la etiqueta, si fue violentado, también es una prueba nula si eso pasa. Y luego este contenedor se coloca en otra bolsa y se envía ya al examen de laboratorio más completo, que va solamente como a confirmar el hallazgo. Acá en este lado derecho de la pantalla ustedes van a ver que es un kit colector de orina también, que tiene todo lo necesario, un poquito más completo que este. Tiene todo lo necesario para hacer colección de especímenes, por ejemplo, para el examen de presencia de alcohol, para demostrar si hay alcohol en la sangre del individuo, que han tenido accidentes de tránsito o fueron detenidos con sospecha de manejar bajo la influencia. Estos kits son para eso, para detectar alcohol, droga, en muchas situaciones. Eso que les dije, sospecha de manejar bajo la influencia de sustancias. Algunos trabajos piden
como una preempleo, exámenes exámenes de droga y sustancias, y también para una evaluación de rutina de uso de droga. Algunos trabajos también, por la condición del trabajo que se desempeña, algunos trabajos piden que se va a estar haciendo de forma aleatoria exámenes de droga. Entonces, casi siempre estos contenedores son de boca ancha, que ven acá, para eliminar la necesidad de transferirse de bote a bote. Entonces, en caso de que sea una persona del sexo femenino, se puede colectar la muestra directamente también al contenedor, ya que son de apertura ancha, entonces permite cachar orina de un solo. También acá se ve la tirita de temperatura y un cierre acá en forma de hermético también. Y acá tienen unas etiquetas también que se pueden poner de lado a lado y una vez se hagan la colecta de la orina. Y este papelito que ven ustedes acá, ese es el llenado de la cadena de la custodia. Básicamente lo que se pretende es mantener la integridad de la muestra durante el transporte, que incluyen formas y sellos. Acá también dice Chain of Custody, eso hay que llenarlo y firmarlo. Ahora veamos este. Por ejemplo, dice, ¿qué examen de sangre les requiere el uso de un tubo con tapadera verde? Recuerden que acá el verde podría ser un verde claro o verde oscuro. Podría ser la Sí, glucosa. la glucosa. O este que está en el D. Veamos hagamos un poquito de descarte de las muestras. El tubito de la glucosa es el tubo gris. Entonces lo vamos a ponerle acá una rayita. También los botes de cultivo de sangre no aplican acá. Entonces ahí nos quedamos en un 50-50 de posibilidades ya. Nos queda la A y la C. Entonces, en este caso es los tubos verdes de color claro y de color oscuro son los preferidos para todas las muestras de carácter urgente y casi siempre se hace para un examen de química general. Y también lo dijimos la otra noche que los que están indicados para el oscuro, se pueden tomar en el otro, no importa. Lo que hace la diferencia entre un color y el otro es el tipo de la heparina, que este era litio heparina y este era sodio heparina. Entonces, si se estuviera que utilizar ahí, uno decide el tipo de tubo en base al, básicamente al aditivo. Pero los dos, si ustedes ven, también tienen separadores de suero. ¿Cuál de los siguientes debe ser usado para una muestra que se coloca en frío para transporte? ¿Qué de lo que está ahí en la lista debe ser usado para transportar una muestra que requiere que se transporte en frío? Tratando de ser un poco práctico,
Esta unidad pequeña de freezer es adecuada, pero no nos ayuda mucho en el transporte si es de habitación. Es bien difícil andar una pequeña unidad de freezer con uno para arriba y para abajo, no se puede mucho. Entonces lo que se recomienda es una mezcla de agua y hielo para colocar una prueba de transporte rápido. Aquí estamos hablando de no mucho tiempo entre la toma y la llevada al laboratorio. Estamos hablando máximo de que no pasen de 5 a 10 minutos más o menos. Pero tiene que ser rápido. Especialmente si son gases arteriales, son muestras que se toma el gas arterial, solamente se trata de el movilizar burbujas, moviéndoselos por la mano. Y una vez se movieron las burbujas a la punta de la jeringa, ya la muestra se coloca y se transporta rápido. Entonces, esto de agua tibia no aplica. La unidad pequeña de refrigeración tampoco aplica. Entonces nos quedamos con los bloques de hielo congelados grandes, que esto también si se utilizara, se tienen que utilizar cubiertos con algún tipo de una toalla o algo, no podemos poner el- la muestra sobre el bloque de congelado de hielo, entonces tiene que ser más que todo una mezcla de agua y hielo para el transporte, como lo vemos acá en la fotografía, para tenerlo un frío. Hay algunos especímenes que se pueden manejar de esta forma. Por ejemplo, tenemos las hormonas adenocorticotrópicas. Si es también una muestra de amonia, catecolaminas, gastrina, piruvatos, gases arteriales, que ahí necesitamos que nos den el pH, el bicarbonato, el CO2, todo eso, para hacer eh, ajustes a ventiladores. También medidas de ácido láctico, hormona paratiroidea, podría requerir el transporte en mezcla de agua y hielo. Ahora también ya están a disposición de los flebotomistas y los laboratorios como sistemas de transporte de especímenes ya más completos, como lo pueden ver acá. Tienen esta bolsita térmica de más o menos 9 por 7 pulgadas, un tamaño adecuado para transportar no una, sino varias muestras. Entonces esta espuma acá es para colocar hasta 9 tubos. Ustedes ven, cada hoyito de estos es para colocar una muestra. Entonces da para 9, hay 9 espacios ahí para asegurarlos. También tiene una, un contenedor sólido, reusable, de frío. Este se pone al freezer, se pone duro y puede servir para mantener el ambiente interno de este contenedor térmico para el transporte. También tiene este contenedor de desechos de objetos con filo que cabe dentro de él. Imagínense, todo esto va a ir aquí adentro. Ya está medido el espacio, este va también adentro. Este de biohazard va también y este de frío también. Ya cuando todo está adentro y las posiciones de los tubos se han asegurado, entonces ya está listo para el transporte. Si ustedes ven, son bien prácticos. Yo les puse esta fotografía como muestra, pero hay de varios tamaños y de varios colores. Ahí en la necesidad nos va a dar la pauta. Recuérdense que los contenedores tienen que estar identificados y esto lo cumplen. Este es el pictograma universal de riesgo biológico. Aquí aparece otra vez en el contenedor. Sobre el transporte acá lo volvemos a ver. Entonces ustedes ven, está debidamente identificado que lo que va adentro podría representar un riesgo biológico para cualquier persona, que va a algo, ya sea sangre o cualquier cosa que podría ser orina o cualquier tipo de fluido corporal. Entonces está cumpliendo con las normas del OSHA de identificar los contenedores.
Veamos este. Dice, ¿cuál de los siguientes, de acuerdo al orden de la CLIA, que es la que rige la Asociación de Laboratorios Clínicos, acorde a la asociación, el orden de retiro de los tubos en base a color? Si de esta lista, ¿cuáles ustedes llenarían por último? ¿Quién quiere contestar? Yo diría que es la banda, doctor. La banda. Muy bien, Sí. muy bien. Vamos a descartar este porque es de cultivo de sangre, tendría que ser el primero si se dejó. Si aparece ahí, tendría que ser el primero, lo vamos a borrar. Entonces nos quedan tres posibilidades y usted escogió la banda. Vamos a ver, vamos a ver la respuesta. Y es correcta. El orden es el que aparece en la pantalla. Recordemos que tenemos como, si se indica, por supuesto, si se indica y aparece en la lista, entonces él se coloca en la posición 1. Tenemos los botes o tubos de cultivo de sangre van en posición 1. De ahí tenemos los de cierre celeste, que es el light blue, que son aquellos que contienen el aditivo de sodio citrate o citrato de sodio. Ese sería el que sigue. Luego en el orden tenemos los de color rojo, los camuflajeados o el rojo salpicado, o también los cierres amarillos o color oro, amarillo oro. Serían los número 3. Estos recordémonos que pueden ser que sean tubos de suero que incluyen gels en su interior y activadores de coágulo. Entonces, ese iría en la siguiente posición. Ahora llegamos a los tubos de color verde. Estos son los que tienen los tubos con el aditivo heparina, ya sea el sodio heparina o el litio heparina, con o sin gel. Así que ese es el siguiente. Luego tenemos la opción que me dijo que es correcta en base a la lista que aparece en la pregunta. Si en la pregunta hubiera aparecido, digamos, el color gris, ese hubiera sido el último, pero que no esté el gris en la banda es el que sigue. Acá tenemos los tubos que tienen el aditivo EDTA o el ETA. Tubos con o sin separador de gel. Ahí tenemos en la banda, que está acá. También está el tubo rosado, que es el otro que tiene ETA. Tubo rosado. Y hay otro también que es bien raro, que es uno que es de color perla, que ese no ni lo mostré porque es bien raro. Pero si estuviera, aparece en esta posición también del tubo de la banda. Y luego por último tenemos el tubo de color gris, que es aquel que tiene sodium fluoride o fluoruro de sodio, el oxalato de potasio como inhibidor glicolítico. Y son los tubos de tapón de hule color gris. Eso para que lo pongamos en práctica, ¿ok? Esta lista, yo sé que al principio probablemente hay que memorizársela, pero luego ya se vuelve una rutina, ya el flebotomista, si lo está haciendo de manera repetitiva, ya se hacen automatizados. Si usted viene en el video de la otra señora, la que salió en la primera y en la última, que fue la señora que hizo bien las cosas, la señora en medio fue la que cometió error tras error, que no quitó el torniquete, que cambió de aguja a medio camino, que nunca le puso la gasa, todo eso. Pero los dos extremos del video eran los correctos, la señora primero y la de último. Ella, si ustedes vieron, en el último, que fue multitubo, ella casi de manera automática hizo la elección de sus tubos. Porque llega un momento en que ya se vuelve bien automático. Al principio probablemente tengan que ustedes escribir la lista en un papelito y andarlo con ustedes mientras se vuelve ya una rutina en la mente.
Veamos esta pregunta que dice, usted está trabajando como asistente médico y recibe una orden del laboratorio que tiene escrito, el doctor le ha puesto STAT. ¿Qué significa eso cuando ustedes vean esto? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Quién quiere responder? ¿Qué entendería usted si está? Lo mencionamos hace unas preguntas que dijimos que los tubos verdes se pueden usar en los química general STAT. La número 2 podría ser. Número 2. Sí. Y aquí vamos a aclarar lo del STAT. ¿Qué significa? Este STAT son aquellos exámenes cuyos resultados son bien urgentes porque los necesito para el diagnóstico y tratamiento del paciente. Estamos hablando de alguien que probablemente ha llegado a la unidad de emergencia con dolor de pecho, con sospecha de un infarto, que ha llegado a la emergencia con desviación de los rasgos faciales, hablando no entendible, con disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, obnubilado, un poco memoria confusa. Entonces estamos hablando de situaciones que necesito los resultados rápidos, urgentes, en la cual probablemente la demora de uno de ellos podría significar riesgo a la vida de la persona. Entonces eso es urgente, el STAT es urgente. Muchos laboratorios clínicos tienen personal haciendo solamente STAT. Imagínense un hospital grande como podría ser un hospital de Nueva York, de New Jersey, de Massachusetts, de esos de primer nivel de trauma y emergencia, en los cuales está recibiendo gente por minuto. Los laboratorios STAT son cantidades. Entonces tienen personal dedicado exclusivamente a gestionar la realización de estos exámenes en cuestión de minutos, porque la vida está de por medio. Ese es el STAT. También puede ser que algunas notas les pongan otros tipos de, por ejemplo, as soon as possible, ASAP, ASAP. Este es un examen también que requiere ser hecho pronto, pero no con la premura de un STAT. Es rápido, pero no es urgente. Y luego tenemos los de rutina, que son aquellos que se hacen de manera diaria, que son aquellos exámenes que se colectan y se agrupan para eficiencia y el costo-beneficio. Los laboratorios a veces los agrupan y los hacen en grupos. Los van mandando, por ejemplo, cada 2 horas mandan el grupo ya tienen hasta 20, 30 tubos, ya los mandan, porque es rutina. Estos resultados no son necesarios de forma inmediata para el diagnóstico o tratamiento, sino que podría tardarse hasta 8 horas, no hay prisa. Ok, ahora con lo que ya dijimos, traten de ubicar las letras de la izquierda en los espacios de la derecha o del centro. ¿Dónde los pondrían? ¿Dónde pondrían el A, el B y el C? El B sería en la número 1. Bueno, 1 hour. Sí, bueno, 1. El C sería en el número 2. ¿Cuál? El C. Oh, el C, ¿cómo no? C, K. El de la. Y este ya se va por El routine es la última. aquí, se va para acá. Ok, entonces, así es correcto. Lo acabamos de decir, el riesgo de la vida del paciente en la línea, entonces estamos STAT.
1 hora o menos. Luego la ISAP, que podría ser 2 horas o menos. Y el de rutina, que puede ser 4 horas o más, de que la muestra se recibió hasta el resultado salir. Ese tiempo, los laboratorios lo conocen como lo voy a poner acá. Ellos les dicen TAT al tiempo, así. Esos laboratorios le dicen TAT, y que básicamente es en inglés se lee Turn Around Time, el tiempo que se tarda. O sea, es un intervalo de tiempo entre cuando la muestra se recibe por el laboratorio y el resultado se reporta. Entonces, la enfermera lo envía y llega a las 8 a.m. y ya el examen está listo a las 8:30, digamos, para un stat. Estamos bien, 30 minutos. Eso sería que el TAT es de 30 minutos, excelente, ese sería un stat. Luego así se van viendo los demás, de 8 y salió a las 9:15, 1 hora 15 para un ASAP, también es aceptable. Y los de rutina también, no por ser rutina, tampoco se tienen que negociar el resultado a largas horas, sino que tienen que andar en un intervalo necesario de entre 4 y 8 horas máximo. Entonces, eso es lo que se llama el TAT, Turn Around Time. Ahora, cuando se está preparando la colección de un espécimen por venopunción, ¿en qué posición tiene que estar el paciente? ¿En qué posición tiene que ponerse el paciente? Con las opciones que les doy ahí, acá en la lista. Veamos. ¿Cuál sería digamos que si es usted el que está en ese momento con un paciente, ¿cómo lo posicionaría? Por ejemplo, lo acostaría en una cama, como dice la 1, con la cabeza para arriba. Así. Lo sienta al paciente en una silla alta, en un banquito que le dicen algunas personas, para que esté él sentado bien cómodo, alto. Lo sienta con el brazo ligeramente doblado. O se lo pone así. La número 4. Ligeramente doblado. Eh, lo ideal es con el brazo recto, en una línea que venga del hombro. Straight from shoulder to wrist. Lo que sucede es, cuando ya el flebotomista es bien diestro, y yo lo he visto, esta posición a veces la pueden variar en base a su experiencia, experticia. Y no hay mucha diferencia si es una ligera doblez del codo o si lo tiene recto, pero para tener la vena en una posición en la cual nos sirva, que si la aguja va a entrar entre el ángulo ideal, que no se lo voy a decir porque una pregunta viene más adelante, de entrada, lo necesitamos la vena que esté estiradita y recta. Tanto es así que el flebotomista con su mano izquierda, si él es derecho, tiene que todavía se da la tarea de alar un poco la piel a la altura de la fosa antecubital para fijar la vena. La fija con su mano izquierda, le pone el dedo pequeño, el dedo grande, la ala un poquito para abajo, la fija, y con la mano derecha, si es diestro,
él hace la punción en el ángulo que dijimos para llegar a la vena que probablemente esté en un lugar por acá, así. Y él ya logra llegar y llegar al lumen. Eso es lo ideal. Muchas veces si le damos un poquito de doblez, la vena se nos podría acodar un poco. Y si lo lobotomista es un poco nuevo, puede ser que pierda la venopunción. Entonces lo ideal es tengamos el brazo en línea recta, del hombro hacia la muñeca, y a medida que ustedes vayan agarrando ya su propia técnica que les haga más cómodo, ustedes podrían hacer alguna pequeña variación en la posición, pero lo ideal es eso, tenerlo en línea recta. Acá le estamos con otra preguntita de lo que es el cuidado del paciente. Un paciente recibe una orden de Demerol 75 miligramos intramuscular cada 4 horas, según sea necesario, y para dolor severo, dice. ¿Qué tipo de orden de medicamento es esta? As needed. This is right. ¿Cuál? Yeah. El número 3, PRN. Bueno, esa es. Esa es. La indicación as needed se conoce también en el término y en el lenguaje médico como PRN. Básicamente significa esta prorrenara, que es as needed. El criterio de as needed necesita varias cosas. Uno es la justificación del as needed. Cuando sea necesario para, entonces el médico lo tiene que decir. Aquí lo dice. Dolor severo. Ese es un criterio. ¿Para qué? Ahora, el otro criterio es cuándo. Ya tenemos uno acá. El otro es cuándo. Acá también lo dice. Él lo pone cada 4 horas, dice. Entonces, si tiene ese, hay que ver hace cuánto le dieron la última dosis. Entonces, el asistente médico trabajando junto con la enfermera, el RN, o con el nurse practitioner, el PA o el médico, son estos detallitos pequeñitos que hay que ponerle mucha atención. El criterio, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última dosis? Entonces, si digamos hipotéticamente, voy a poner un escenario aquí de horas. Por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde le cumplieron la última de Merol porque reportó dolor fuerte, severo. Entonces, el siguiente le toca a las 8 de la noche. Ya estaría casi llegando a ese segundo 4 horas. Porque ya faltarían unos minutos, si el paciente se empezara a quejar en este instante, en este momento estamos hablando, que empezara a decir, sí, me está doliendo. Entonces, si el asistente médico enfermera verifican que lo anterior fue a las 4, entonces sí aplicaría que a las 8 se le puede cumplir otro. Si no se le cumple a las 4, sino que a las 12 del mediodía, porque ella dijo que a las 4 no le dolía, entonces se saltó esta. Se saltaron esta y siguen con la agenda, el schedule, que preguntarle otra vez a las 8. Si no se ha cumplido a las 4 y dice en este instante, se le puede cumplir. Se le puede cumplir. Si se quejara a las 6, no ha cumplido el criterio, pero si la persona se está dando vueltas en la cama de dolor, entonces no se le puede cumplir, pero se puede notificar al encargado de la prescripción inicial, que sería pues el doctor,
Nurse Practitioner o el PA que indicaron eso para evaluar si se le cumple antes del as needed, como está indicado. O sea, esos son los detallitos que hay que tener en cuenta cuando se lean estas cosas. As needed, criterios, horas y momentos. Acá les pongo yo otras abreviaturas que se usan mucho. Que, por ejemplo, tenemos esta de GTTS, que son gotas. PR, que es vía rectal. Esta IV, que lo vimos acá. Perdón, era intramusculares IM. Y el IV es intravenoso. Y este es el subcutáneo. Se está tratando ahora de no usar mucha abreviatura en hospitales porque se ha visto una cantidad enorme de errores debido a confusiones, que la gente equivoca una letra por un número. Esto lo ven tan pegadito que a veces lo han confundido con 10. Entonces se está tratando de que los médicos escriban las frases completas. Ese es el deseo que se cumpla. Sin embargo, no se ha logrado. Ahora veamos esto, que el método que mencionamos cuando estamos hablando de los récords médicos, que dijimos el SOAP, que era una forma de ordenar los cuadros. ¿En qué sitio vamos a colocar el signo vital dentro de ese SOAP? La data, el subjetivo. El subjetivo. El subjetivo data. Subjective data. Okay. En la Recuérdense X. que el subjetivo es lo que el paciente me dice, que yo no lo puedo corroborar. Los signos vitales sí yo lo corroboro porque yo se los tomé. Entonces, esa información se tiene que colocar en la O, en el objective. Entonces, por ejemplo, en esta historia que se ve acá, en la S, subjetivo, si ustedes ven, está todo lo que él expresa. Él dice, paciente que viene por rash, que el rash comenzó hace una semana, que primero se le apareció en la espalda, que después se fue en el abdomen, en el lado izquierdo, que vio el rash cuando estaba trabajando en el jardín, que los primeros 3 días no se asoció ningún síntoma, en el cuarto empezó a sentir como una picada de una abeja, el dolor empeora por las tardes, le dificulta dormir. Todo eso lo está diciendo la paciente, básicamente es lo que ella dice o él, que tomó Tylenol, eso es subjetivo ese. Luego, los signos vitales, que yo es lo que yo puedo tomarle, ya va en la O, objetivo. Lo que se puede corroborar con el tacto, la visión, el olor, el oído. Entonces, el médico lo que ausculta, lo que palpa, lo que percute, lo que se ve, todo eso se agrupa en lo que es objetivo. Y luego la parte ya de assessment, que es ya sería como el análisis, la evaluación de todo, del S y del O, juntos. Se evalúa el S más el O. Ya me sale el assessment, que sería la evaluación, el análisis. Y de este análisis me van a salir problemas. Problemas o diagnósticos. En base a lo que me dijeron y lo que yo encontré. Entonces cada problema y diagnóstico debe tener un plan, que ya va en la P. Entonces, problema 1, tratamiento 1, problema 2, tratamiento 2, problema 3, tratamiento 3. Y cada uno tiene una forma de verificarse. Está escrito y ordenado. Por ejemplo, acá ellos ponen 3, quiere decir que hay 3 diagnósticos. Acá. Entonces esa es la forma de ordenar la información en base a ese SOAP. Recuerden, ese subjetivo, objetivo, assessment y el plan.
Esta pregunta es de la parte de anatomía. ¿Qué sistema del cuerpo es responsable de la producción de las hormonas? Esa es la B. A ver, B, sí. Esa es el sistema endocrino que lo mencionamos, que es el que regula funciones del cuerpo en base a mensajeros químicos producidos por glándulas que tenemos en distintas partes del cuerpo. Muchas de las hormonas que se secretan en estas glándulas hacen su acción en lugares distantes y es donde el sistema cardiovascular trabaja junto a las glándulas para movilizar hormonas que probablemente se producen en la tiroides hasta donde, donde se necesite, las células del cuerpo que la necesiten. El páncreas también a través del movimiento de la sangre hace acción en lo que es los carbohidratos, poniéndolos en células, en el interior de células o poniéndolos al interior del hígado en forma de glicógeno. Correcto. Un paciente tiene una posible desprendimiento de la retina del ojo y necesita una referencia urgente. ¿Cuál sería el médico que estaría más indicado para tratar este problema de él? El oftalmólogo. el optometrista. El A. Con la lesión y la enfermedad. Acá, Sí, La B. acá queda una situación que sí, recuérdense que el optometrista también podría ser una opción también, podría ser una opción, porque el optometrista también sí está entrenado para ver enfermedades y lesiones de los ojos. Pero aquí estamos hablando de un desprendimiento de retina que probablemente amerita ya una intervención más especializada que pueda hacer ya alguien con forma de invasivo. Entonces, por eso pusimos la opción de la D, por el tipo de lesión. Aquí tiene que ver también el alcance del desprendimiento. Estamos hablando de los desprendimientos de retina se evalúan en base al porcentaje. Puede ser desprendimientos completos, parciales. Entonces de eso va a definirse, pero la opción inmediata acá por el diagnóstico, que es un poquito más severo, desprendimiento de la retina, lo pusimos como oftalmología. ¿Quién necesita corregir un error en el cuadro del paciente si se encuentra un error? ¿Quién? No le entiendo la pregunta, Doc. ¿O quién tiene que corregir un error en el expediente de un paciente? ¿Quién? Aquí vean las opciones. La secretaria del front desk, el director médico de la clínica, La persona que hace el error. y comete el el... error. La persona que hizo el error. Sí, La persona que correcto. comete el error. Sí, la persona que comete el error. Eso es correcto. No es el doctor, no es el director médico de la clínica, nadie más que la persona que cometió el error. Es el que cometió el error, podría ser el asistente médico, el doctor, la enfermera, quien sea. Entonces, un error hecho tiene que ser corregido. No puede borrarse, no puede tacharse, no puede usarse, si es en papel, aquel blanquito ni nada, sino que lo que se hace es, se pone una línea sobre el error, se puede marcar como error, acá se puede poner error. Se puede poner la corrección. Acá ya lo ven ustedes, tacharon bueno, no tacharon, sino que le cruzaron con una línea y le ponen la corrección. Doctor Smith ya está corregido. Entonces hay que poner las iniciales de la persona que hizo esa línea sobre el error. Se pone la fecha y la hora y ya. Eso es todo. Es corregido el problema. Muchos expedientes
médicos, una vez ya se cierren, ya no se pueden volver a abrir, porque recuérdense que el administrador no es el médico que está haciendo la nota, sino que muchas veces es la, la organización dueña de esa aplicación, que por ejemplo tenemos la Atina, ECW, todos estos tienen administradores que son bien celosos en que no permiten que ya una nota que se cerró se abra, porque si no se puede llegar al abuso de la corrección, que cualquier persona llegaría a su conveniencia, cambiar una nota, cambiar una fecha, cambiar un tratamiento. Si acaso hubo un error, se van de regreso a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Entonces muchos no lo hacen tan fácil. Se la ponen difícil a los médicos y a cualquiera de corregir algunas cosas, pero sí se puede hacer una como adenda, una nota posterior, si no se logra corregir de la manera que les estamos diciendo, de cruzarlo con una línea, sino que se puede hacer una adenda inmediata, rápida, probablemente el mismo día, como una anexo, una nota anexa, agregada, en donde se verifica la nota que se dice que se encontró un error en tal situación, el tratamiento, haciéndose la adenda del error, no era este medicamento ni la dosis, sino este y esta. Entonces, eso se puede hacer como una nota agregada al expediente. Ahora, esta pregunta dice, ¿cuál sería el mejor abordaje a considerar con un paciente que llega a la clínica o al hospital donde ustedes estén y que no hable inglés? Trabajar con un traductor. Yo diría que la B. De- D. Ujú. Sí, la D. Ahora hay una situación que se llama Patient Care Partnership, que es como una alianza para el cuidado de los pacientes. Esto sirve como una guía para el paciente y para los médicos que están involucrados en los cuidados de pacientes. Lo que se pretende aquí es proteger al paciente de que tome decisiones informadas correctas, o sea, que entienda y use sus derechos. Si por alguna razón no entiende y necesita ayuda, el hospital o la clínica debe hacer el mejor intento de ayuda proveyendo un traductor profesional. Actualmente ya hay traductores médicos profesionales que se han entrenado y están con licencia para esto. Entonces ya no es concebible que una persona, porque no habla inglés, antes se veía personas de edad llegando a las clínicas con los nietos de 7 años. Ese era el intérprete, el nieto de un niño. De ahí un amigo le llegaba a traducir, el motorista que la llevó, una amiga. Todo eso actualmente ya ha quedado un poquito en el olvido y se está buscando ya, o sea, personas que ya son profesionales en esto, que se llaman y ellas hacen la posición de intérprete y habla con el doctor, le dice, toma nota, ellas tratan de hacer una mejor interpretación de lo que el paciente expresa, luego del médico al paciente, en cualquier idioma, así sea español, ruso, chino, hebreo, alemán, lo que sea, ya es posible. Si no se puede presencialmente llevar al intérprete como lo están viendo con esta señora que está cara a cara, también hay medios electrónicos que se pueden hacer uso de medios electrónicos y hacer sesiones en tiempo real con los traductores y a ellos les hacen el ida y va de la idea del paciente, del doctor al paciente, a modo de resolver el problema de comunicación entre los dos. Entonces, doctor, hacemos una pausa acá y seguimos. No hay problema. Doctor, restituyo. Pero que no sé que él va a tener que ponerle pausa al video.
encargo, no se preocupe. Sí, Oh, muy bien, perdone. doctor. Está bien, está bien. Sí,